una mañana, probablemente a las 3 o 4 de la mañana, llegué a casa y mi mamá estaba sentada en el sofá y ella tenía una Biblia en su regazo y me pidió que entrara allí en la sala y me entregó una carta y me di cuenta había una parte de la carta diciendo el cordón umbilical ya está roto y así le pregunté a mi mamá, ¿qué quieres decir con esto? Y me dijo, no más, ya no lo vamos a permitir, eso es todo, se acabó. Y le dije, ¿me vas a echar a la calle? Y ella dijo, no sé qué va a tener Dios para ti, pero no podemos seguir con esto. Hola Ivy, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos tu testimonio. Yo crecí en un hogar realmente bueno en el sur de California. Retrocederé un poco más. Mis padres, en realidad, mi papá es de México y mi mamá de Virginia, y en el 64 mi papá obtuvo una beca para asistir a una universidad en Cleveland, Tennessee. Y así vino en autobús 2 o 3 días y estaba en Lee College, donde mi mamá también era estudiante. Se conocieron allí, se enamoraron, se casaron, se mudaron a México, estuvieron durante 2 años y luego Dios los llevó al sur de California. Así que se mudaron allí en el 1974 y tuvieron a mi hermana y luego nací en el 76. Desde que nací hasta que tenía 12 años, mi mamá trabajaba para Aeroméxico, una aerolínea, y afortunadamente, debido a su trabajo, llegamos a volar por todo México, América Central y del Sur y Europa gratis. Y así desde una edad muy temprana pude volar a todas partes y experimentar diferentes culturas, comida y gente. Conocí mucha gente y fui realmente bendecida. Mis padres aceptaron a Jesucristo como su Salvador a una edad muy temprana. Crecí en un hogar cristiano que me enseñó la palabra de Dios y me enseñó la importancia de tener una relación con Jesucristo. Cuando era joven tuve una relación muy estrecha con Él. Mi padre era piloto y fabricante de herramientas, pero también era un piloto de avión privado. Pudimos volar con él y experimentar muchas cosas. Cuando cumplí 12 años, la compañía para la que trabajaba mi mamá se fue a bancarrota y ya no podían pagarnos escuela privada. Nos pusieron en la escuela pública en California. En ese tiempo, esto era alrededor del 89, había tanto énfasis puesto en las pandillas mexicanas, las pandillas callejeras en el sur de California durante los años 90. Y entonces, cuando me llevaron de una escuela privada a una escuela cristiana, yo sabía que yo era mexicana-americana, pero no me parecía a todos los demás. No tenía el pelo negro, piel oscura como mi hermana y los ojos oscuros. Yo era blanca con pelo claro y ojos verdes. Así que al entrar a la escuela yo era inmediatamente diferente a los demás. Aunque tenía un apellido latino y hablaba español, simplemente no encajaba con los demás. Así que me intimidaron, me asaltaron y me quitaron el dinero y me molestaban todos los días. Y llegué a una encrucijada en mi vida donde solo tenía que tomar una decisión. ¿Quiero ser como ellos o los quiero delatar y meterlos en problemas? Pero el problema era que habían muchas generaciones. Esas familias, esos niños pertenecían a muchas generaciones de pandilleros. Es difícil de entender, pero había gente en mi escuela, tenían padres que tenían 24 años y sus abuelos tenían 36 y entonces tenía miedo de que si lo decía y metía a alguien en problemas, que nos matarían. Así que no se lo dije a nadie. Y empecé a pensar en mi mente, tengo que ser más como ellos. Empecé a pegarme a mi escuela y cambiarme de ropa y usar mi maquillaje y hacerme el pelo de la manera que me hacía ver como una chola. En la década de los 90 y eventualmente me metí a una pandilla, y eso consiste en que tus amigos te rodean y te golpean durante 60 segundos y luego eres parte de esta banda. Y con esa responsabilidad viene el crimen, asaltos, vandalismo, experimentando con drogas y sexo y
Luego también, ya sabes, podría ser robos violentos e incluso asesinato, drive-bys. Y pues viví mi vida así desde los 12 años hasta los 19 años. Experimenté mucho, lastimé a mucha gente, le hice mal a la gente y siento mucha vergüenza que lastimé a tanta gente de esa manera. Cuando tenía 16 años me enteré de que estaba embarazada de otro pandillero, así que tuve que darle esa noticia a mis padres y ver cómo se desarrollaba esa situación. Y aunque ese momento tal vez pensé, oh, eso es genial, porque ahora estaba embarazada de un pandillero. Me di cuenta rápidamente cuando mi hijo tenía 7 días de nacido, esa no era la vida que quiero. No quería quedarme en casa, no quería ser madre, yo era muy joven. Lo puse con una niñera y volví a mi vida. Y yo estaba de fiesta y usaba drogas y salía con mis amigos y hacía las cosas que quería hacer. El padre de mi hijo tomó un poco de drogas de California a Nueva York y se metió en problemas y fue a prisión. Y por supuesto, esto no detuvo mi estilo de vida y estuve con alguien más y viví mi vida de esa manera. Finalmente llegó a un punto de inflexión en mi vida donde una mañana, probablemente a las 3 o 4 de la mañana, llegué a casa y mi mamá estaba sentada en el sofá y ella tenía una Biblia en su regazo y me pidió que entrara allí en la sala y me entregó una carta y me di cuenta había una parte de la carta diciendo el cordón umbilical ya está roto. Y así le pregunté a mi mamá, ¿qué quieres decir con esto? Y me dijo, no más, ya no lo vamos a permitir, eso es todo, se acabó. Y le dije, ¿me vas a echar a la calle? Y ella dijo, no sé qué va a tener Dios para ti, pero no podemos seguir con esto. Y pasaron 2 semanas y pensé, bueno, me comportaré un poco y ella se olvidará de esto porque seguramente mi mamá no me echaría de mi casa con mi hijo. Así que pasaron unas 2 semanas y llegué a casa y mi mamá tenía 2 maletas grandes empacadas en la puerta. Entonces le pregunté y le dije, ¿qué es esto? Y ella dijo, te vas. Te dije que no estarás aquí, que ya no te quedarás aquí. Así que salí de mi casa y fui a la licorería y llamé a mi novio en ese momento y le dije, oye Edgar, ¿podemos Josh y yo, mi hijo en ese momento tenía casi 2 años, ¿podemos vivir contigo? Porque mi mamá nos echa patadas. Y entonces dijo, estaré allí en 10 minutos. Y yo estaba como perfecto porque mi bolso ya está empacado y luego mi mamá se sentirá mal. Y así 10 minutos vinieron y se fueron y él nunca vino. Entonces mi papá recogió mis maletas y las puso en el auto y nos fuimos al aeropuerto de Los Ángeles y estaba tan enojada durante ese tiempo porque no quería ir a Tennessee y mi mamá me dijo vas a Tennessee y yo no quería venir aquí. Estaba asustada, era algo nuevo y básicamente me estaba enviando al lugar donde ellos fueron a la universidad y no conocía a nadie aquí, no sabía cómo iba a ser, así que me puse mucho a hacer eso. Cuando el agente de la puerta nos llamó para subir al avión, simplemente recogí a mi hijo y caminé hacia el avión y ni siquiera me di la vuelta para despedirme de mis padres. El vuelo era de unas 5 horas desde Los Ángeles a Atlanta, Georgia, y luego mi mamá había organizado para que alguien me recogiera. Y entonces me llevaron a un pequeño apartamento y al día siguiente caminé por el campus de Lee College. Ahora es Lee University, pero era Lee College en ese momento. Y fue realmente interesante porque fue muy diferente. Supongo que lo llamo hospitalidad sureña, una mezcla de eso y de gente que amaba a Jesús, pero simplemente me abrazaron mucho. Aunque me veía como una chola, mi cabello estaba loco, mis cejas eran súper delgadas y estaba usando todo tipo de ropa de chola, pero ellos simplemente me abrazaron y me amaron tanto a mí y a mi hijo. Y realmente se apoderó de mi corazón y después de 6 semanas teníamos que ir a la capilla ya que era una universidad cristiana. Iría a la capilla los martes y jueves y los domingos por la noche. Y esta noche de domingo en particular, el pastor estaba predicando y él simplemente habló sobre Jesús, cómo nos persigue y cómo nos ama tanto y pensé, ¿por qué? ¿Por qué Dios me amaría? Imagina la bola de desorden más fea que puedas ver. Imagina algo que se está volviendo como cuando entras a una casa y simplemente hay suciedad por todas partes. Es como si no quisieras sentarte en el sofá porque es desagradable.
el piso es desagradable. Alguien dice, oye, ¿pasarías la noche? Y dices, para nada, no quiero dormir aquí. Así es como se veía mi corazón. Era desagradable. Y así bajé al frente y levanté mis manos y dije, ¿sabes, Dios? Si te placiera usarme, límpiame y hazme diferente. Está bien, aquí estoy. Porque yo literalmente estaba en el fondo del barril. No había otro lugar donde ir. Y entonces quería ser diferente. Casi pareció instantáneo donde yo simplemente volví a mi casa y abrí la Biblia y comencé a leer y luego realmente me sentí como tan atraída por Jesús como mi Salvador. Y las cosas iban muy bien. Por primera vez en 7 años mis padres me llamaban y me decían lo orgullosos que estaban de mí y que lo estaba haciendo tan bien y que iba a la universidad y estaba tomando notas y cuidando de mi hijo. No salía de fiesta o dejaba a mi hijo en cualquier lugar. Las cosas se veían muy bien y luego un domingo por la mañana me levanté y vomité en el baño y dije, ¿qué? Eso no suelo vomitar a menos que esté embarazada. Y entonces estaba pensando, oh Dios mío, tienes que estar bromeando. Así que de inmediato sentí como si succioné mi estómago y sentí en el lado izquierdo de mi estómago como una pelota del tamaño de un puño. Y supe de inmediato que estaba embarazada. Ya lo sabía. Bueno, no le dije a nadie eso, pero inmediatamente me asusté. Me asusté y entonces tomé una guía telefónica y la abrí en las páginas amarillas donde decía aborto. Y vi una clínica de abortos en Cleveland, Tennessee. Ahora en California, debido a que es una ciudad más grande, hay clínicas de aborto en todas partes. Entonces, cuando vi que había una, no me sorprendió porque pensé, bueno, esa es una ciudad más pequeña. Entonces llamé al lugar y ellos me dijeron que viniera la mañana siguiente. En el momento en que hice la cita, no tenía idea de lo que era un aborto. No sabía si era una pastilla, no sabía si era algo que tenía que beber, no sabía si era una cirugía. Sí, no estaba seguro de qué era. Y entonces había ido allí sin saber nada y me hicieron llenar los documentos. Todavía no había mencionado el hecho de que no tenía el dinero para pagarlo, pero yo estaba tan desesperada. Iba a seguir con el procedimiento y luego simplemente decir, oye, no tengo el dinero para pagar, pero les pagaré lo que sea necesario. Mientras llenaba la solicitud, me levanté para ir al baño y para hacer mi análisis de orina y cuando lo hice, vi una Biblia en las sillas y estaba pensando, tienes que estar bromeando. Entonces estoy en esta pequeña habitación y esta chica entra y dice, Ivy, solo quiero confirmar que sí, estás embarazada. Y dije, ¿es este un lugar cristiano? Y ella dijo, sí. Y yo dije, ¿por qué estás en la guía telefónica bajo aborto? Y ella dijo, no, es la recuperación post-aborto. Ayudamos a las personas que se han sometido a un aborto. Y pensé, caramba. Así que yo solo dije, mire señora, aquí está el trato, yo no puedo tener ese bebé. Tengo 19 años, estoy a 2,000 millas de mi casa, tengo un hijo de 2 años, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo carro, no puedo tener este bebé. Entonces, si no puedo abortar aquí, tendré que ir a otro lado. Lo que me explicó fue que era un centro de recursos para el embarazo y entonces ese centro ayuda a las mujeres en embarazos de crisis cuando llegan, no tienen dinero o no saben qué hacer, tú vas allí y ellos te ayudan. Te apoyan durante ese tiempo y entonces, desafortunadamente para mí, eso no era lo que necesitaba en ese momento. Quería tener un aborto, sabía que estaba mal, sabía que lo que quería estaba mal. Y aunque no entendía los pasos de esto, simplemente lo hice. Esa fue mi salida fácil, tenía que hacerlo. Y yo en mi mente simplemente lo justifiqué diciendo, le pediré a Jesús que me perdone y Él lo hará porque eso es lo que Él hace y seguiré adelante. Y entonces cuando me explicó que ese no era el objetivo del centro de embarazo, me enojé y me quería ir. Entonces ella me preguntó, oye, antes de que te vayas, ¿podrías ver este video? Y entonces ella pone este video y ves a un bebé dentro del útero de una madre y vi una jeringuilla pasar y el bebé comenzó a beber o ingerir esta solución salina que hizo que el bebé convulsionara y muriera.
justo enfrente de mí. Y cuando noté que el bebé no se movía, me di cuenta de que acababa de presenciar la muerte de un ser humano. Y creo que lo más que me dolió y procesar toda la información más tarde fue el hecho de que esa era una madre. Ese es el hijo de alguien, ¿sabes? Y luego me enteré del aborto por nacimiento parcial, donde una madre da a luz a la cabeza del niño y luego toman unas tijeras y las clavan en la parte posterior del cráneo y luego succionan el cerebro con un vacío. Y luego la madre da a luz a un niño sin cerebro, un mortinato, un bebé que está muerto. Y el bebé se tira literalmente a la basura. Y entonces cuando vi eso, simplemente me sacudió, donde simplemente me destrozó por dentro y dije, no puedo hacer eso. ¿Cómo? No hay forma de que pueda hacer eso. Dejé ese lugar más desamparada y desesperada que cuando entré, porque era la solución a mi problema. Dame una pastilla o lo que sea que tenga que hacer y luego me voy a deshacer de ese bebé, y todos los problemas que había sufrido y atravesado en California allí terminaron. Pero eso no fue lo correcto para mí. Así que fui a mi casa y lloré y oré y pensé, Señor, no sé lo que voy a hacer, no puedo cuidar de este bebé, no sé cómo voy a hacer esto. Fue literalmente una semana después que llegué a mi casa de la escuela y no tenía comida. Y yo no quería llamar a mi mamá y decirle, porque ella me había ayudado mucho. No sabía qué preguntar o qué decir, estaba avergonzada, así que había una bolsa de palomitas de maíz que le hice a mi hijo y sobre esa cantidad de leche, y se la di a mi hijo y lo puse en la cama y me senté en la sala y yo lloré y oré durante horas y horas. Y finalmente me fui a la cama y pensé en mi mente y de este plan, que en la mañana cuando mi hijo se levantara lo llevaría al parque y jugaría con él y estaría tan distraído que olvidará que tiene hambre. Y no tenía idea de lo que iba a hacer para el almuerzo o la cena. Así que llegó la mañana y mi hijo se levantó y le lavé los dientes, le lavé la cara y lo dejé todo listo. Y cuando abrí la puerta, habían 6 bolsas llenas de comida en la puerta de mi casa. Y cuando miré la comida, aquí estaba embarazada. No había comido desde el día anterior y tenía hambre. Y sentí que el Señor estaba diciendo como mi padre, doy buenos regalos y yo te voy a cuidar, te voy a proveer, te voy a proteger, voy a estar contigo, no te voy a dejar. Y creo que ese incidente que sucedió fue tan impactante para mí, porque siempre dependía de mis padres para que me ayudaran con las cosas que necesitaba. Porque no les dije, fue un verdadero testimonio de la fidelidad de Dios como nuestro Padre para suplir literalmente lo que necesitamos. Y pensamos cosas como, bueno, a Dios no le importa, ¿sabes? A Dios no le importa lo que sea la lección, o a Dios no le importa que yo tenga esto, o que Dios no le importa. Hay cosas más importantes en el mundo en las que pensar. Dios nos está escuchando, escucha nuestro corazón y, al igual que un padre lo hace con su propio hijo, conoce la voz de su hijo. El Padre nos toma y dice, cada uno de ustedes es la niña de mis ojos, cada uno de ustedes es importante para mí, cada uno de ustedes tiene una tarea específica que están aquí para hacer, que yo les he llamado a hacer para que mi mensaje y mi fidelidad y mi poder restaurador y mi amor redentor puedan ser tan evidentes en sus vidas. Y entonces pensé que eso era simplemente algo que realmente puso tan pesado en mi espíritu acerca de cómo Dios suplió esa necesidad. Así que probablemente fueron 3 semanas más tarde cuando fui a ministrar con el coro de la escuela en la que estaba en Maryland, y recuerdo haber orado y haber pensado, no tengo idea de qué tan avanzada estoy o cómo voy a conseguir el dinero para ir al médico. No tengo ni idea de cómo voy a hacer tantas cosas. Y entonces estaba en la iglesia en Maryland y cuando fui al altar y solo estaba orando y estaba muy delgada, como un peso de 135 libras y nadie sabía mi secreto.
Yo era la única que llevaba eso. Así que estaba en el altar y estaba orando y una señora me puso la mano y oró por mí. Y la dejé terminar y luego me levanté y me di la vuelta y le dije muchas gracias por orar por mí. Y esta mujer me dijo, cariño, el Señor me ha dado una palabra para ti. Y yo dije, ok, estaba pensando, soy todo oídos, ¿verdad? Y para mí eso no fue fuera de lo común porque crecí en una iglesia pentecostal donde, ya sabes, Dios le habla a la gente y todavía lo hace y así. Le dije, está bien. Y ella dijo, el Señor me dijo que estás embarazada. Y estaba pensando, ¿qué? Y yo estaba como, Jesús, ¿por qué le dices a la gente que estoy embarazada? Ese es mi secreto. Pero esta mujer fue enviada del cielo porque esta mujer totalmente se convirtió en mi madre durante este tiempo en el que no le conté a nadie lo que estaba pasando. Ella me amaba, me llamaba, oye, tienes que ir a esa oficina, ellos, es como una oficina de servicios sociales y ellos te darán TennCare, Medicare de Tennessee y te darán cupones de alimento para que no tengas que pagar por nada y respecto a las facturas médicas y estaba pensando, nunca supe de nada de esto. Y entonces ella me dio toda esta ayuda y me dijo dónde tenía que ir y todo eso y así comencé a conseguir citas médicas y me preparé para todo lo que necesitaba. Cupones de alimento y todo eso y estaba muy agradecida. Entonces mis padres vinieron en abril y se quedaron conmigo durante una semana y no tenía ni idea de que estaba embarazada, pero estaba manejando esto por mi cuenta porque no había confiado en nadie. Y entonces un día ella dijo, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? Dije, no tengo ni idea. Y ella dijo, ¿considerarías la adopción? Y dije, no sé cómo puedo darle mi hijo a otra persona. Y en ese momento sabía que iba a ser niño. No era que lo quisiera para mí, era el hecho de que yo no tenía idea de lo que iba a hacer en ese entonces. Y ella dijo, aquí está el número de una familia que viene de otro estado y deberías llamarlos. Y fíjate si te gustan y ve si ese es el camino correcto para ti. Así que llamé a la familia, vinieron desde Ohio y pasaron un tiempo conmigo y eso sucedió en un par de fines de semana. Y así realmente me sentí, a través de las cartas y las conversaciones telefónicas, sentí que esto era lo correcto para mí. Así que llega mayo del 1996 y todos se van a casa para el verano y así mi barriga sale y el médico me dice, oye, va a nacer en agosto. Y entonces, unas 3 semanas antes, iba a dar a luz a mi hijo. Les escribí una carta a mis padres y les pedí que me perdonaran. Y les dije, lo siento mucho no decirles que estaba embarazada. Quedé embarazada en California y vine aquí, se lo oculté a todo el mundo y espero que me perdonen. Había terminado mi primer semestre de la universidad. Me estaba yendo tan bien que sentí que había decepcionado a mis padres de nuevo. Pero claro, como siempre lo hacen, me apoyaron y me amaron. Entonces dije, tengo planes de dar a mi hijo en adopción con una familia de Ohio. Mi mamá no pudo venir durante ese tiempo porque estaba mudando a mi abuela de California a Virginia, pero mi mamá envió a mi hermana y entonces mi hermana estaba conmigo a finales de julio cuando me tocó dar a luz. Y en realidad fue el 30 de julio cuando fui a un hospital aquí donde vivía y di a luz a un niño saludable, un bebé de piel oscura. Y lo llamé Isaac porque realmente sentía que él era mi sacrificio al Señor. Pero era hermoso y yo recordaba estar tan cansada y las enfermeras vinieron a mi habitación y dijeron, oye, te lo vamos a quitar para que puedas descansar. Y solo dije, no tengo ni idea de cuándo lo volverá a ver o si alguna vez lo volverá a ver. Entonces seguí adelante y me quedé despierta y lo besé y lo abracé y lo sostuve en mis brazos y solo hablé palabras sobre él y solo dije, espero que nunca sientas la sensación de abandono o que nunca sientas que no te quería. Quiero que entiendas lo mucho que te amo y que esa es la decisión más difícil que he tomado, pero no puedo darte las cosas que sé que necesitas.
La madre tenía un título y ella podría quedarse en la casa con él durante los primeros 6 años de su vida. Y su padre trabajaba en General Motors y él tenía un buen trabajo y una buena carrera, y yo sabía que eso no era algo que yo podía hacer. De hecho, estaba llevando a mi hijo de 2 años a clases de la universidad todos los días y no podía hacer eso con un recién nacido. Y así que le dije, el mejor regalo que puedo darte es un hogar estable donde tienes 2 padres que te quieren mucho. Y yo hablé esas palabras sobre él porque sentí que eran importantes. Y así, al día siguiente, a las 5:30, se suponía que sus padres iban a recogerlo a las 5 de la tarde. Cuando estaba en la habitación del hospital, yo solo me sentí como si me iba a morir. Sentí que había una tonelada de ladrillos en mi pecho y no podía respirar y tenía dolor en todo el cuerpo, y ahora, mirando hacia atrás, creo que realmente estaba pasando por un trauma durante ese tiempo. Pero solo oré y le pedí al Espíritu Santo que me amara, que simplemente me consuele, que literalmente que su Espíritu simplemente no lo haría fácil, porque no es fácil. No es fácil entregar a su hijo a otra persona, pero solo quería asegurarme de que lo que estaba haciendo era su voluntad, porque quería lo mejor para mi hijo. Y así parecía que en 5 minutos sentí como si alguien estuviera derramando una jarra de agua tibia de mi cabeza y cubriera cada centímetro de mi cuerpo desde la cabeza a los pies. Y sentí el amor de Dios tan tangible en ese momento, porque sabía que Él estaba conmigo y que sentía su mano sobre mí y sobre mi hijo. Y entonces a las 5:30 me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron al auto, y puse a mi hijo en ese auto y vi mientras se alejaban. Llegué a una encrucijada en mi vida en la que tenía que tomar una decisión. Sabía que elegir la vida para mi hijo era la mejor opción. Sabía que eso era muy importante para mí. Pero tuve que darme cuenta como, oye, ¿voy a continuar? ¿Voy a permitir que ese incidente detenga mi crecimiento como cristiana, como madre y como una persona, como un estudiante? Y así tuve que tomar una decisión de que no dejaría que esto sucediera. Y volví a la escuela, y mientras estaba allí me preparé en estudios interculturales, porque mi corazón era... Siempre amé a los latinos y siempre me encantó ayudar a los hispanos, y mi familia no son ricos en México. Una de mis tías en realidad tuvo hijos y nunca tuvo esposo y nunca ha podido progresar, así que son pobres. Ellos son pobres, y cuando vienen latinos o hispanos de esos países donde no hay oportunidad, lo entiendo, porque yo he estado ahí y tengo familiares que están allí. El corazón de Dios para ellos es como su corazón para mí. Y entonces siempre pensé, me iré a vivir a México, Honduras, El Salvador o Costa Rica y les ayudaré y haré lo que sea necesario. Incluso consideré la posibilidad de abrir un hogar para madres solteras, para enseñarles cómo criar a sus hijos. Y aunque digo que eso no sucedió, digo que todavía puede suceder, pero esos fueron solo mis sueños. Sin embargo, cuando me gradué de la escuela, tenía préstamos estudiantiles y por eso no tenía la flexibilidad ni la oportunidad de graduarme e ir y hacer el trabajo misionero. Así que tuve que quedarme aquí. Entonces Dios me abrió la puerta para ser policía, y la gente piensa, vaya, ¿cómo que te convertiste en policía? Antes estabas en pandillas e hiciste todo eso. Y ese es el milagro de la transformación, la redención y la restauración de la vida. Por ejemplo, ¿cómo fui miembro de una pandilla cuando era menor y ahora he trabajado durante 20 años como oficial de la policía? Pero lo gracioso es que si mi visión de mi plan era estar en Centroamérica, Sudamérica o México sirviendo a la gente, Él me tiene en Cleveland, Tennessee, sirviendo a la gente. Y entonces, durante esos últimos 20 años he trabajado en la patrulla, he sido un oficial de recursos, pero todo el tiempo que he estado aquí, he sido un enlace entre la policía y los inmigrantes hispanos. Y así,
sin importar si están documentados o no. Son seres humanos que son amados por Dios tanto, y mi trabajo es romper la barrera, que puedan entender lo importantes que son como personas, pero que rompan la barrera para que podamos establecer una relación de confianza entre la policía y la comunidad inmigrante, para que sepan que estamos aquí para servir y proteger no solo a los estadounidenses, sino a todas las personas, porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Lo bueno es que vinieron al departamento y algunos de ellos ni siquiera saben cómo decir mi nombre. Era Evelyn Lastra, así que cuando no estaba casada ellos me decían Oficial Lastra, pero yo me casé y su nombre es West, así que les cuesta decir la W. No entran y dicen Oficial West, dicen Oficial Ivy, ¿eres Oficial Ivy? Y yo simplemente voy ahí y los ayudo o les interpreto para que puedan hacer los informes y analizarlos. Otra parte de mi trabajo es informar a los medios. Escribiré comunicados de prensa si tenemos un homicidio, una fatalidad en un vehículo, cualquier crimen mayor que suceda en nuestra ciudad. Tengo que ir a informar a los medios de comunicación. Así que me preparo frente a las cámaras y les doy la noticia, pero además de eso también entrego notificaciones de muerte. Y así, si tenemos a alguien que ha sido víctima de un homicidio o una fatalidad vehicular, es mi trabajo llamar a la puerta e informarle a la familia. Y eso ha sido algo bueno para mí. Y quiero decir, ha sido difícil hacer eso, pero ha sido algo bueno para mí porque Jesús está ahí conmigo y me ayuda a consolar a la gente y a darle las buenas nuevas de Jesucristo. Por ejemplo, cuando pasamos por cosas dramáticas, sabes que realmente el enemigo quiere robar, matar y destruir nuestras vidas. Y entonces lo que quiere que suceda es que cualquier cosa que pase en la vida de las personas que sea mala, el enemigo quiere que nos quedemos ahí en ese lugar y pensar en lo que nos pasó. Ya sea por abuso sexual, si sufrimos abuso emocional o físico cuando éramos jóvenes, o si tomamos decisiones malas, lo que sea, si somos hijos de una familia divorciada, el enemigo quiere poner constantemente cosas en nuestra cabeza que nos hagan pensar que somos menos, que hay tanta gente que son mejores que nosotros y quiere evitar que avancemos, pero hay esperanza en Jesucristo y hay esperanza en Él porque Él nos impulsa a decir, oye, tomamos lo que sucedió debido al pecado y quiero que compartas mi historia redentora de cómo puedo tomar cualquier cosa y hacerla nueva. Y entonces me encantó poder compartir con la gente que Él es el gran consolador. Él es el que puede cambiar nuestras vidas. En el 2011 salí y compartí mi historia por primera vez en público. Me dio mucha vergüenza compartir mi historia y ha sido un poco, ya sabes, donde sea que vaya, comparto mi historia. Hay muchas mujeres que vienen a mí que han escondido el secreto del aborto. Había una mujer en Nueva York que se acercó y me dijo, he tenido 7 abortos y nunca se lo he contado a nadie. Y entonces la miré a los ojos y le dije cuánto la ama Jesús y que la perdona y que tener un corazón dispuesto y arrepentido para que Él pueda usar esa historia para ayudar a otras personas a demostrar que ya no somos cautivos. No estamos en cautiverio y si crees que mi trabajo es mucho en lo físico, se parece mucho a lo espiritual, en el hecho de que, sabes, cuando alguien comete un crimen le ponen esposas, ¿verdad? Y luego los ponemos en la parte trasera de nuestro auto y los llevamos a la cárcel. Y ahí se quedan hasta que se presenten ante el juez. Pero lo bueno de Jesús es que mientras nuestro pecado nos esposa y nos pone bajo custodia, nosotros somos libres y podemos ser libres por el poder de Jesucristo. Y entonces, cuando salí y compartí mi testimonio por primera vez, unos representantes se me acercaron en Nashville y me dijeron, oye, queremos ser tus agentes y queremos promocionarte en estos centros de embarazo pro vida. Entonces comencé a viajar desde el 2012 y viajaba a unos 5 centros de embarazo al año y compartía mi historia, y al final de compartir mi historia generalmente hay un grupo de cientos de personas allí. Reto a la multitud a donar al centro de embarazo para que puedan continuar con su trabajo en la comunidad, para que cuando entren las jóvenes y se vean obligadas a contemplar el aborto, que alguien pueda estar allí para decir, oye, escucha, esto es lo que es y esto es lo que puede hacerte, pero puedes elegir la vida y podemos ayudarte y apoyarte en ese proceso.
También tienen oportunidades para que las mujeres puedan entrar y comprar en sus armarios comida y ropa donada. Y entonces mi esperanza es que el cuerpo de Cristo y la iglesia se unan en esos centros de embarazo para ayudarlos, financiarlos, para que no tengan que preocuparse por buscar a personas para trabajar en esos centros y poder pagarles, porque entonces no tendrían a nadie que se presente. Pero si ustedes tienen voluntarios, manifestantes que se paren frente a Planned Parenthood, cuando una mujer va a una clínica de abortos, les hablan del amor de Jesús. Y realmente no está condenando a esas mujeres, porque han habido tantas mujeres que han tenido abortos, pero es solo arrojar luz y dar información sobre lo que puede hacer los abortos, y la gente realmente no entiende las consecuencias de ello. Y creo que puede haber mucha gente que tenga la misma idea que yo, como estoy embarazada y no puedo estar embarazada, así que tengo que deshacerme de esto. Tengo que hacerlo, tengo que deshacerme del problema y así el aborto va a eliminar mi problema. Sin embargo, el aborto crea muchos más problemas. Mujeres que sufren con pensamientos suicidas, mujeres que no pueden deshacerse de la culpa, mujeres que están enojadas, mujeres que no han podido volver a concebir en la situación adecuada. Y eso crea muchos problemas. Estoy tan agradecida de que mi perspectiva haya cambiado y pensar que el centro de embarazo era una clínica de abortos, porque podría no tener la misma historia si hubiera ido a una clínica de aborto aquí en Cleveland, Tennessee. Pero el poder del Espíritu Santo es tan real que Él tenía gente estratégica en esos lugares para que cuando yo entrara ese día, estuvieran orando por mí durante ese video para decir: oye, Señor, detén sus planes de abortar a su hijo. En el 2017, mi hijo Isaac le envió un mensaje a mi hermana en Facebook y le dijo: quiero conocer a toda la familia. Y así, el 25 de marzo del 2017, viajó a Cleveland, Tennessee y entró a mi casa. Y así Dios nos unió. Y con solo escucharlo hablar, se graduó, obtuvo 36 en sus pruebas de admisiones de la universidad y obtuvo una beca completa a la Universidad de Miami en Ohio. Y literalmente se graduó el diciembre pasado y ahora está trabajando en una gran empresa en Ohio, en Cincinnati, Ohio. Así que afortunadamente tuve la oportunidad de hablar con mi hijo, llamarlo, enviarle mensajes de texto, ver fotos de cómo está y permitirme estar en su vida. Así que solo quería alentarlos y también enviar un mensaje para aquellos de ustedes que quizás estén contemplando el aborto en este momento. Esas decisiones un poco difíciles no deben hacerse apresuradamente. Si te apartas un poco de la situación, y te digo que el Señor te ayudará. El Señor puede ayudarte a hacer esto, pero siéntate y piensa y contempla que en el Salmo 139, Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe cuando nos ponemos de pie, sabe cuando nos sentamos. No podemos alejarnos de su presencia, y aquí está la cuestión. Jesús te ama y se preocupa tanto por ti que escucha y se preocupa por lo que te preocupa a ti. La vida es siempre la mejor opción. Hay tantas consecuencias negativas que vienen de elegir la muerte, y por eso le suplico hoy que busque un centro de recursos para embarazo en su área. Si los llama y hace una cita para hablar con alguien, tendrá un grupo de apoyo que te acompañará y que te ayudará a tomar la mejor decisión para ti y tu bebé. Ya sea que se trate de adopción o de que le ayude en el camino de convertirse en padre, ya sea que sea madre o padre, les suplico que la vida es siempre la mejor opción. Puedes buscar en Google Centros Provida o Centros de Recursos para el Embarazo en tu área. Puedes llamar incluso si está fuera de tu área y no tienes uno cerca. Puedes llamar a un centro de recursos y hablar con un consejero y pedir ayuda, y ellos le darán mucha información sobre ambas posturas del aborto y le ayudarán a tomar la mejor decisión, que es la vida.